buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo, estrenando una escenografía nueva que esperemos les guste. Hoy le proponemos tres temas. Uno tiene que ver con nuestras relaciones exteriores. Resulta que en la ONU, en el Consejo de la ONU de Derechos Humanos de la ONU, se tienen que elegir 3 países más que van a integrar ese consejo. Se postularon Cuba, Arabia Saudí y China. De ese tema vamos a hablar con 2 ex cancilleres, el doctor José Antonio Moreno Ruffinelli y el doctor Eladio Loizaga. El segundo tema vamos a hablar acerca del castigo light que refirieron en salud a aquellos que fracasaron en la compra de insumos y medicamentos para enfrentar el COVID-19. Va a estar con nosotros la diputada Rocío Vallejos. Y el último tema, vamos a hablar de algo sumamente importante para el país, la elección de miembros del Consejo de la Magistratura. Hoy van a estar 2 candidatos, los doctores Jorge Guarín y José Valenzuela. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a que me acompañen porque hoy hay un rico vino Aresti Carmener, pasión familiar realmente. Es perfecto, atención, es perfecto para combinar con pollo, cerdo, chorizos o platos italianos. Aresti es pasión familiar, representada por Nobleza SRL, y puede contactar al 555236 y 555090. Aresti, pasión familiar, salud, pausa y ya iniciamos el debate. Iniciamos este bloque saboreando este rico café Lavazza que lo distribuye en nuestro país, Café Par. ¿Qué tal, doctor Moreno Ruffinelli? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Encantado de saludarte, de estar contigo, con tu audiencia y con el estimado amigo doctor Loizaga. ¿Qué tal, doctor Eladio Loizaga? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Carlos. Igualmente a mi apreciado y querido amigo doctor Moreno. Muy contento de estar con él hoy, esta noche, en este programa, saludando también a toda la teleaudiencia y felicitarte por insertar un poco el tema internacional en la vida diaria de nuestro país, que a veces nos quedamos mucho en lo micro y perdemos lo que significa lo externo para nuestro país. Sí, efectivamente, es que estas son las cosas que opacan en la pandemia del COVID-19 y que son importantes. Leía hace pocos días que están para ingresar en el Consejo de la ONU, en la comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba, Arabia Saudí y Rusia. Ya se había integrado hace poco tiempo atrás también Venezuela. Y no son países que se destaquen precisamente por el respeto a los derechos humanos. Teniendo en cuenta esa situación, ¿qué es lo que la Cancillería paraguaya y como país deberíamos hacer en la ONU? A ver si alguno de ustedes 2 grandes cancilleres, puede comenzar este debate. Carlos, yo te diría que la Comisión de Derechos Humanos se transformó en el Consejo de los Derechos Humanos hace 10 años, sí, aproximadamente. Y era la esperanza que transformase también su estructura y transformase su manera de actuar, porque la comisión se había desgastado mucho, se había politizado y precisamente ocurrían estos hechos como el que estás destacando en este momento. Lo que se consiguió es sencillamente cambiarle el nombre. Ahora ya no es más la Comisión de Derechos Humanos, sino el Consejo de Derechos Humanos. Pero los vicios, los mismos vicios de antes, continúan. Probablemente sea una estructura ya muy difícil de desarmar y que también forma parte de todo el escenario internacional. Yo creo que la propia Organización de Naciones Unidas necesita una gran reforma, un gran cambio, un refresco. Yo ni siquiera hablaría de reforma, haría de hablar de la refundación de Naciones Unidas, porque estamos en un periodo muy diferente a aquel en el cual nació. Acuérdense que el orden internacional post Segunda Guerra Mundial era absolutamente diferente del que estamos viviendo ahora. Entonces son muchos los escenarios que deben analizarse para ver de profundidad el tema que estamos mirando. Ahora, sí, doctor Loizaga, Venezuela ya está dentro del Consejo de la ONU, pero creo que usted había anunciado hace poco tiempo atrás en una entrevista que
Venezuela se había convertido en un obstáculo a la integración del Mercosur, por ejemplo. ¿Cómo es posible que un país con tantas inequidades, con tantas violaciones de derechos humanos, forme parte de este Consejo? Bueno, te voy a dar un vistazo rápido. Las elecciones se hacen en la Asamblea General, se presentan conforme a cuando se aprobó el la creación del Consejo en el 2006, ciertas condiciones, entre ellas que los candidatos deberían presentar un manifiesto de cumplimiento y apegado a las normas de derechos humanos y tener, como diríamos, un buen récord en la misma. Sí. Pero con el correr del tiempo, esto se ha ido de alguna manera volviendo a lo que fue en el pasado, lo que fue la comisión, donde se primaba lo político. Y fíjate una cosa, como las elecciones se hacen en el marco de la Asamblea General, el caso de Cuba, el caso de China, el caso de Rusia también, forman parte de lo que es el grupo de los 77 y China, por un lado, que son 130 países. Y el otro es el grupo de lo que se construyó durante la Guerra Fría, que es el grupo de los no alineados, que son 120 países. Y eso pesa. Y normalmente Cuba, hay que reconocer, ha trabajado muy bien en esas dos instancias. Tiene una presencia y un convencimiento frente a los otros estados, que a la larga es como una compensación de que, bueno, entras y me defendés en ciertas situaciones. Es una pena porque aquí se desnaturaliza el objetivo de lo que es la protección de los derechos humanos. Y el Consejo tiene, también se consagró le llaman el TPR, que es la revisión anual, periódica, ¿verdad?, de todos los Estados miembros de Naciones Unidas en el marco del Consejo. Y eso, por ejemplo, en estos días también hemos tenido una situación muy, muy explosiva para algunos, en el caso de la resolución que se apoyó, el informe de la alta comisionada, la presidenta Sí, Bachelet, sobre la situación en Venezuela, exacto. y el informe del grupo especial que no pudo ir, que creó el Consejo, 3 expertos que tenía que ir in situ, que no pudo ir, no permitieron ingresar, el gobierno venezolano no permitió ingresar, fueron a Panamá y desde Panamá estuvieron informando, recibiendo todas las informaciones y haciendo el reporte final que ayer fue aprobado en el Consejo de Derechos Humanos y que creó también un terremoto en la Argentina, porque Argentina acompañó esta resolución Sí. que condena las violaciones de derechos humanos por parte de Venezuela, y además en la parte final de las recomendaciones también hace un llamado al fiscal de la Corte Penal Internacional para que atienda los reclamos de las víctimas y familiares de las víctimas. Sí, tanto terremoto que incluso hasta una embajadora renunció a su cargo en la Argentina. En realidad que no renunció al cargo, ella estaba con, le llaman ellos el pliego, que es Sí. el pedido de acuerdo del Senado, y ella se retira de esa propuesta, ¿verdad? Ajá. Y bueno, y generó un conflicto que realmente consecuencias políticas internas bien delicadas. Ahora, y Porque Paraguay tiene que estar alineado con otro grupo, con otros países, proponer otros países. ¿Cómo se hace la votación para la integración del Consejo? Y bueno, ustedes saben que hay grupos, el propio Consejo está integrado por el Grupo de América por un lado, por Asia por el otro, África por el otro, Europa por el otro, son 5 grupos más o menos. Y al grupo latinoamericano creo que le tocan 8 miembros, si no estoy equivocado. Son 8 miembros ocho, para el grupo ocho. del GRULAC. Y entonces en esas circunstancias siempre se producen los intercambios de votos y los intercambios de favores, que es la parte que debe corregirse de alguna manera en el futuro. Porque, por ejemplo, solamente pueden ser reelegidos por 2 periodos.
Pero ¿qué pasa? Está Venezuela 2 periodos, después sale Venezuela, entra Cuba, sale Cuba, es decir, otros países como Nicaragua, algunos que son, francamente, tienen problemas muy serios en materia de derechos humanos. Y lo que se quiere realmente que la Comisión de Derechos Humanos sea un espejo, con el Consejo de Derechos Humanos sea un espejo de lo que se vive en todos los países. De lo que se quiere es es el reflejo de lo que se trata en el Consejo de Derechos Humanos, vea realmente que el país está haciendo algo, un esfuerzo para mejorar cada día este amplio espectro de los derechos humanos, que es tan grande que si realmente se tuviera que abarcar todo, porque no es solamente problemas de libertad de expresión, de represión, sino problemas de hogar digno, de agua, en fin, una serie enorme de derechos humanos, y todos estos deben ser revisados una vez cada 4 años por lo menos por la comisión en cada país. Yo recuerdo que cuando fui ministro de Relaciones fue la primera vez que Paraguay integró la comisión, en ese entonces se llamaba Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ofrecimos una visita amplia, in situ, que vengan al Paraguay a ver y ver cómo pueden ayudarnos a mejorar el decurso de los derechos humanos en Paraguay. Educación que sigue permanente, abierta hasta hoy, de modo que es un problema realmente interesante si es que se lo toma con seriedad y se lo toma con responsabilidad. Bueno, ahora por otra parte, ustedes que fueron cancilleres, ¿qué opinión tienen de este tema que también se instaló en la opinión pública acerca del pacto de Escazú? ¿Qué opinión tiene usted, doctor Loizaga? Comencemos con usted, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión respecto de ese pacto? ¿Paraguay debe ratificarse o no? Y después también va a tener oportunidad de responder a esto el doctor Moreno Ruffinelli. Antes de darte esa respuesta, te quiero decir que Paraguay formó parte del Consejo de Derechos Humanos del año 2015 al 2017 y ahora está siendo de vuelta candidatado para volver a integrar el Consejo. Creo que el trabajo se está haciendo muy bien desde Cancillería y es importante tener la presencia porque es un órgano realmente, después del Consejo de Seguridad, es un órgano político por excelencia. Con relación al tema de Escazú, yo estuve leyendo, nosotros durante mi administración se participó porque no podíamos estar fuera de ella, pero no se suscribió ese acuerdo durante nuestra administración. Esto fue una iniciativa, entiendo, de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de CEPAL, llevó adelante esto bajo la presión quizás de organismos, de organizaciones no gubernamentales. Y ahí se nota mucho la mano de las organizaciones no gubernamentales que buscan poner su agenda y sustituir muchas veces a la función del Estado en las propuestas que lo hacen. Hay convenciones, nosotros firmamos el Acuerdo de París, donde está bien cubierto todo el tema de medio ambiente, el tema de transparencia. Acá tenemos una ley que está siendo cumplida por las entidades del Estado. Así que creo que es una repetición y quizás un poco más intervencionista por parte de organismos, como le estaba diciendo, y yo creo que nosotros no deberíamos estar aprobándolo. Eso no es porque no queremos cuidar el medio ambiente, somos responsables, tenemos convenios suscritos. De alguna manera esta es una repetición y sabemos perfectamente bien también que hay acceso a la justicia para ello. Doctor Moreno. Y yo estoy totalmente de acuerdo en esa línea de que el Paraguay tiene sus mecanismos propios y ha firmado compromisos internacionales muy importantes, como es el Acuerdo de París, que también está el Acuerdo de Tokio anteriormente, que fueron acuerdos muy importantes en materia de medio ambiente. ¿Quién no quiere mejorar el medio ambiente, Carlos? ¿Qué de problemas hemos tenido en estos últimos tiempos acá en Paraguay por causa también de no haber cuidado debidamente algunas cuestiones relativas al medio ambiente? Todos estamos interesados en eso. Tenemos la obligación de dejarle a nuestros hijos un mejor mundo que el que recibimos. Entonces, todo esfuerzo que se haga está bien, pero tiene que ser un esfuerzo coordinado entre las naciones y tiene que ser un esfuerzo abierto entre todos, con colaboración de todos los sectores de la sociedad,
para que de esa manera podamos tener un resultado que realmente sea eficiente, un resultado que sea capaz de resolver todos esos problemas a los que se refiere este acuerdo de Escazú. Ajá, bueno, entonces ambos coinciden, entonces. No Algo, es Carlos, necesario por la favor. reconfirmación, entonces. Te quiero agregar algo Sí, solamente. Hoy en día los tratados de comercio que se están realizando son denominados de tercera generación. Y, por ejemplo, el acuerdo que firmó, o sea, que acordó, todavía no firmó Mercosur con la Unión Europea, contiene cláusulas ambientales. Así que son compromisos que nosotros hemos asumido como Mercosur y como país que ya cubre todo ese amplio espectro que quiere señalar el acuerdo del Escazú, que en realidad es un acuerdo regional. Somos quizás una prueba para lo que en otros estadios se quisiera realizar. perfecto. Ahora, otro tema. Sobre el Tratado de Itaipú, ¿cuál debería ser la posición que Paraguay debe presentar en la mesa de negociaciones con Brasil? Eh, ya veo que el doctor Loizaga está haciendo un gesto. A ver, ¿por qué hizo ese gesto, doctor? ¿Es un tema urticante? ¿Es un tema...? ¿Usted ve No, que, no, no, usted ve no, que el no. Paraguay tiene ya una posición sentada o no? No es urticante, Carlos. Digo nomás porque, es decir, hacer una ficción, digamos, de qué es lo que vamos a presentar, se puede uno equivocar. Porque aquí estamos, por un lado, la gente dice, señores, traigamos toda la energía que tengamos en Itaipú. Correcto, vamos a traer toda la energía. ¿Qué vamos a hacer? Si no podemos usar, tenemos que pagar esa energía. Segundo, vender a otros terceros estados, tenemos que cambiar el tratado. Hay que saber cuál es el costo que tiene esa transmisión, por ejemplo, desde eh, acá, de De Itaipú. Itaipú, llevar al Uruguay. Hemos tratado de hacer con la energía proveniente de Acaraú y al final el costo era muy alto porque El peaje que cobraba Argentina era muy alto. y Brasil también. El Brasil Porque también. es Ah, un tema que hay que ir discutiendo de acuerdo a los intereses nacionales. Yo me gustaría escuchar al doctor Moreno, que es uno de los que estuvo a inicio del tratado y conoce bastante bien. Carlos, yo te diría que mi preocupación es ya a futuro. Eh, ¿Cuánto tenemos más de energía con Itaipú y Yacyretá? ¿Por cuántos años más? según los técnicos, Algunos, 10 años, según algunos bueno, por técnicos. 10 años sería la potencia y un poquito más sería la Sí, energía. sí. ¿Cuántos años demoró Itaipú para poner su primera máquina en movimiento? 9 años y medio. Entonces, nosotros debemos empezar a pensar con toda responsabilidad qué va a pasar después de Itaipú, porque eso no se programa de un día para otro. No es que yo voy a decir, como mi enchufe, pongo ahí en el lugar y ya tengo la energía, ¿no? Tenemos que planificar y tenemos que estar muy bien seguros de lo que vamos a hacer. ¿Eso por qué digo? Porque la gente dice, vamos a vender nuestra energía a terceros países. Cada año vamos consumiendo más y cada año es menos la cantidad que podemos disponer para vender a terceros países. Entonces, si nosotros tenemos que hacerlo, hay que hacer unas obras de infraestructura fenomenales para transportar. Todo eso se podría resolver en lo que yo planteé cuando era ministro de Relaciones Exteriores, que es el acuerdo energético de Mercosur, que la energía se convierta en una suerte de mesa de energía, donde los países se vayan distribuyendo de acuerdo a las necesidades. Dame 1000 kilowatts a esta hora, dame 2000 a la otra. Los fusos horarios también nos ayudan para eso. Entonces hay problemas muy, muy profundos que debemos mirar y que nos afectan para el futuro. Nosotros tenemos que tener la mente ya abierta para lo que nos viene en 10, 15 años. Hace 73, hace casi 50 años firmamos el Tratado de Itaipú y nadie pensaba que llegaría al 2023 tan rápido. Y llegó mucho más rápido, está llegando mucho más rápido de lo que queremos. Entonces, es ahí los grandes problemas, los grandes desafíos que tenemos por delante. No solo pensar en el anexo, sé que es muy importante, sino también pensar cómo vamos a renovar, a suplir, a aumentar la capacidad energética, sabiendo que la energía es fundamental para el desarrollo. Ahora, por último, ¿ustedes ven
que este gobierno tiene ya algo decidido, definido respecto de Itaipú o no? Creo que el gobierno ha formado unas comisiones técnicas que son las que le van a dar el soporte a la decisión política final que tiene que ser la que dé el gobierno paraguayo. Previamente se escucharán también se escuchará a la opinión pública, se escuchará a los partidos políticos, a todos los que hay que consultar a todos los sectores, a la mayor cantidad posible de sectores para escuchar la opinión de todos. Yo creo que también hay que tener una cuestión en consideración. La diplomacia no debe ser secreta, pero debe ser reservada. Hay muchas cosas que deben ir tratándose con reserva para no alentar expectativas que luego no se cumplen y causan grandes decepciones en la opinión pública. Doctor Loizaga. Bueno, yo creo que el gobierno ha constituido 2, 3 comisiones, ¿verdad? Supongo que estarán entregando sus conclusiones, pero hay que entender que esta es una negociación. Y en una negociación hay gente que una parte puede dar y recibir, y la otra la misma cosa. Entonces creo que en una negociación no es fácil, hay que, como lo dijo el doctor Moreno, también tiene que ser llevado a veces con ciertas reservas, ¿verdad? Pero los negociadores estarán siempre teniendo presente el interés nacional, y yo creo que en nuestro país hay técnicos, y eso lo hemos estado hablando con varios de ellos que han estado en Itaipú, que han estado en la Ande, que han estado en Yacyretá, que tienen plena capacidad como para trabajar, y también un sector jurídico, diplomático, que también tiene capacidad para acompañar. Yo creo que hay que escuchar a todos. Se habla de Jeffrey Sachs, ¿verdad? Yo creo que este es un tema que quizás pueda crear un poquitito de roncha. Yo lo digo con toda honestidad, ya tuvimos una situación especial con su informe y el Brasil en su momento dado, entonces hay que ser un poco cauteloso con esto, ¿verdad? No mantener un nivel de relacionamiento normal, sin crear ningún tipo de fisuras ni adversidades, ¿eh? Bien, señores, realmente un placer conversar con ustedes, pero ustedes pierden el pelo, pero no las mañas, y se nota que fueron cancilleres, y saben decir las cosas sin ser directos, y bueno, está bien, por algo fueron cancilleres. Doctor Moreno Ruffinelli, muchísimas gracias por estar desde su casa. Al contrario, gracias a vos, Carlos, un fuerte abrazo para vos, también para el doctor Loizaga, otro, y mi saludo respetuoso a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor Loizaga, también a usted, gracias igualmente por estar desde su casa. Gracias, Carlos, un gran abrazo para vos, todo lo mejor para mi querido amigo el doctor Moreno, también un gran abrazo, y hemos trabajado muchos años juntos, eso da gusto, tengo que recordar. Perfecto, gracias, señores. Entonces, los dos ex cancilleres, José Antonio Moreno Ruffinelli y Eladio Loizaga. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros la doctora Rocío Vallejos, diputada nacional. Escuchen porque está indignadísima. Creo que está más indignada que yo sobre lo que pasó con la resolución del Ministerio de Salud y el tema de las compras y los insumos que fracasaron. A la vuelta de la pausa. Atención, que meteorología pronostica calor intenso. Pero con Bristol, enfría tu hogar con las cuotas más bajas del mercado con Aires Split. Aprovecha y retira tu aire ya mismo sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Comfy, 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 197.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, pedí ya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
¿Qué tal? Buenas noches, diputada Rocío Vallejo, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, por decir buenas Sí. noches, hoy fue un día muy difícil para todos, un golpe al Estado constitucional de derecho. Estamos de un shock tras otro shock. Se refiere hoy a lo de la diputada A Celeste lo de Amarilla. la diputada Celeste Amarilla, sí. ¿Por qué un golpe constitucional? Y es un golpe al Estado constitucional de derecho, Carlos, porque se violan normas constitucionales, se cercena totalmente la libertad de expresión establecida en el mismo Pacto de San José de Costa Rica para un congresista que tiene inmunidad de opinión, sí. justamente para poder actuar libremente y emitir libremente sus opiniones. Y yo le llamo a esta la sanción mordaza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un mensaje para los que hablamos generalmente, criticamos duramente al Estado, pero también nosotros a través de un comunicado del Tercer Espacio hemos expuesto que no nos vamos a callar. O sea, nos solidarizamos con la colega, creemos que es totalmente atenta al Estado democrático también. Pero vamos a seguir luchando, ¿verdad? La vamos a esperar dentro de 60 días de vuelta para seguir en esta lucha, porque ella siempre está trabajando con nosotros en todo lo que son las denuncias, en todo lo que son las manifestaciones. Entonces, estamos muy golpeados porque una mayoría nos dice hacemos lo que queremos también en el Poder Legislativo. Sí. Efectivamente, bueno, ese es para tratar todo un tema y con otros expertos también de derechos humanos, así que próximamente le vamos a volver a invitar para hablar de este tema, porque es un tema realmente preocupante, Sí. muchas cuestiones que están sucediendo en el Congreso de la Nación, Así es. ¿verdad? Y van a seguir avanzando en la medida que se les permita que sigan avanzando. Pero nosotros le habíamos convocado por el tema de las compras. Usted es parte de la Comisión de Compras COVID-19. ¿Qué le pareció? Es decir, la sanción es absolutamente suave, liviana, light, como se dice. No satisfizo a nadie. Hay una gran indignación y eso se puede percibir en los comentarios de la gente y sobre todo en las redes sociales. Pero usted particularmente, sí, estuvo muy indignada. ¿Por qué? Y estuve muy indignada, Carlos, porque a esta yo le llamo la sanción premio, le llamo, ¿verdad? Porque realmente hay que contextualizar por qué la indignación. Recordemos que esto ocurre fines de marzo, principio de abril, cuando todo el mundo estaba en su casa, cuando se decía, por favor, quédense en sus casas, porque nuestros médicos que tienen que atendernos si esto colapsa no tienen equipamiento. Entonces nosotros, Ministerio de Salud, estamos llamando, estamos haciendo las gestiones necesarias administrativas porque el Congreso le dio muchísimo dinero, le habilitó para hacer las compras y en ese contexto se hace un llamado totalmente irregular desde todo punto de vista. No lo digo solo yo, lo dijo la comisión de Juicio, que fue creada por el Poder Ejecutivo. Es más, dijo que 32 procesos licitatorios estaban todos mal llevados. Lo dijo la Contraloría, lo dijo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Pero el punto, Carlos, es ¿qué es lo que pasó? Como consecuencia de este mal proceso administrativo, y no como dice el juez instructor, todo fue hermoso y los que fallaron fueron los de las empresas nomás. Lo que pasa es que el pliego de bases y condiciones decía, nosotros queremos tapabocas, queremos trajes, queremos esto y lo otro, ¿verdad? Y los que se presentan deben traer una muestra de lo que van a traer. Sí. Ese era un requisito que le excluía a la empresa que no lo cumplía. ¿Qué pasó? Se hace esta licitación en un plazo cortísimo, la forma de invitación no fue abierta, después recién las otras empresas se enteraron de que estaba el llamado, etcétera, etcétera, cosa que ya sabemos. No hubo transparencia, no hubo libre competencia y otra vez en el informe de evaluación se cambian las condiciones del pliego de bases y condiciones, valga la redundancia, porque se pone así, ítem por ítem, cumple, no cumple. Y pusieron que todo estaba cumplido. Y ese fue un informe mentiroso que nosotros mencionamos, el grupo de diputados, en la denuncia que hicimos, porque no ¿Quiénes son los responsables de eso? Y se forma un comité de evaluación, donde ellos generan un informe de evaluación donde dicen se cumplen todos los requisitos y
recomiendan ahí al final, le dicen, nosotros recomendamos que se adjudique a estas empresas porque cumplen los requisitos. Pero las empresas nunca presentaron las muestras. Entonces, ¿qué pasó? Llegan los insumos y se rechazan porque no era lo que se quería. ¿Y cómo luego iba a ser si nunca se tuvo a la vista lo que iban a traer? Por eso yo responsabilizo a esos funcionarios que firmaron, que sí les hicieron firmar antes, después, pero ellos son los responsables de no haber dicho no, esto está todo mal, no se cumple el pliego y bueno, que se llame nuevamente rápidamente. Entonces, ¿y cuál es el resultado? Como hay tantos problemas, Carlos, uno tras otro. Y yo justamente en todos los programas que estuve hablando ayer decía, bueno, cada 12 horas tenemos un nuevo escándalo. Y hoy ya tuvimos un mega escándalo de vuelta en la Cámara de Diputados que ya nos hace olvidar el escándalo del día de ayer. Claro. Entonces tenemos que estar preparados ya para el de mañana. Tenemos senadores, así que vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, el problema es que nos vamos olvidando y perdemos un poco el foco de por qué estos estaban sumariados. Y finalmente es una sanción simbólica. Sí, es como unas vacaciones. Unas vacaciones y finalmente vos decís qué es lo que tiene que ocurrir en el Paraguay para que exista una sanción y se acabe esta maldita impunidad que está rodeada de la corrupción. Dice, no, el problema es la impunidad, te dice la gente, no es la corrupción. Y es cierto. Y también hay que contarle a tu audiencia mayoritaria a esta hora, a este día, que esta es una sanción administrativa, que este juez no forma parte del Poder Judicial porque también se están mezclando las cosas. Mismo. Este es un juez que es designado en el área administrativa y lo de la justicia corre por cuerdas separadas, que también estamos esperando más resultados de la justicia. Te pregunto algo, diputada. El ministro de Salud, como ordenador general, como administrador del Ministerio de Salud, ¿puede rechazar el informe? ¿Puede él por sí mismo decir, no acepto el informe y yo le sanciono a esta persona de esta manera? ¿O eso es imposible? Y mira, yo no manejo mucho el derecho administrativo, pero te voy a decir una cosa, Carlos. El ministerio no presentó pruebas. ¿Qué es lo que va a decir que no está conforme si el juez instructor dice en su informe, en la parte actora no presentó una sola prueba? Entonces ahí existe una incongruencia con ese discurso que decía, no, esto vamos a llegar hasta el final, el caiga quien caiga, acá vamos a dilucidar todo en el ámbito administrativo, hacemos también la denuncia penal, pero resulta ser que incluso este sumario también nació mal y terminó mal, por supuesto. ¿Por qué? Porque no se le sumarió a todos los que había que sumariar. Se le sumarió solamente a la gente de la unidad operativa del OOC. Sí. No se le metió a la gente de Administración y Finanzas, no se le metió al director jurídico. ¿Y cómo vas a saber qué es lo que pasó si no tenés a todos los actores ahí que estén diciendo, no, él hizo esto, él hizo lo otro? Y otra vez que el ministerio no presenta pruebas. Eso es inconcebible. Entonces no vaya ese discurso de nosotros de la transparencia, que nosotros somos todos buenitos, hacemos todo bien, y otra vez te salen, no, acá no pasó nada porque se recuperó la plata, no fue culpa de los funcionarios. Claro que hay una responsabilidad administrativa, el mismo equipo de juicio del Ejecutivo, o sea que el juez sumariante está desacreditando al equipo de 4 o 5 ministros que hizo un trabajo donde decía, todos los procesos están mal, algunos podemos retrotraer, pero el resto ya está tan avanzado que bueno, nos tragamos este sapo, ¿verdad? Ahora, le pregunto, teniendo en cuenta el UNE con flecha que estuvimos haciendo todos y estuvimos viendo a través de los medios, sobre todo los escritos, UNE con flecha de relacionamientos de las empresas con legisladores. ¿Usted cree que hay mucha de injerencia política en toda esta decisión que se tomó? Carlos, esto no se hace sin una protección política. ¿Quién es el funcionario que se va a animar a hacer todo esto sin una protección política? Y otra vez con una sanción. ¿Y quiénes son tan poderosos como para brindar esa protección política y emitir un dictamen que es una burla para todo el país? Por todo lo que pasó este país en los últimos meses como consecuencia de esta pandemia y a lo que nos obligaron y cumplimos, porque como sociedad cumplimos. El paraguayo se portó bien, Carlos. El paraguayo respondió, el paraguayo día a día iba quebrando, iba quedándose sin comer, respetando. Sin trabajo. Respetando sin y diciendo, diciendo, bueno, listo, yo me tengo que quedar porque si nos enfermamos todos juntos, nuestros médicos están desnudos, sin protección,
y siguieron mucho tiempo. Yo no sé qué iba a hacer Paraguay sin la ayuda de los países amigos que nos llenaron de donaciones, sí. ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quién? Realmente es difícil saber, pero evidentemente existe mucho poder político detrás para que esto termine de esta manera, con una sanción indignante. Es una bofetada, vuelvo a decirlo, para la ciudadanía paraguaya que estuvo esperando. ¿Por qué? Porque la impunidad es no solamente judicial, sino que la impunidad Ahora, ya es administrativa también. Ahora, diputada, para que la gente entienda, los jueces sumariantes son nombrados por la función pública. Sí. ¿La función pública de quién depende? Y del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Entonces, haciendo une con flechas, es lastimoso Y el Ejecutivo, todo el certificar Ejecutivo. que es el Poder Ejecutivo el que El está... Ministerio de Salud es ejecutivo, la función pública es el ejecutivo, el juez sumariante es una persona designada para ese efecto. El ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, no presenta las pruebas en el sumario que él mismo pide. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ni tuvieron en cuenta el informe de Contraloría. No presentaban pruebas. O sea, es más indignante cuando vos lees la conclusión del sumario y te dice el juez, la parte actora, quien debía promover esto, no presentó una prueba. ¿Qué significa esto? Salió Mazzoleni a aclarar por qué no presentó una sola prueba a su equipo, porque no era el ministro el que va a llevar la prueba. Otra vez el mismo equipo que no presenta pruebas en algo fundamental y trascendental para la transparencia que tanto pregonaron durante este tiempo. Y yo ya realmente, Carlos, a esta altura no hay congruencia entre el discurso y los hechos. Bueno, ¿y cómo salimos de esta? Es decir, ¿cómo cambiamos la situación? Porque, a ver, yo veo un retroceso institucional muy grave. Sí, en todos los ámbitos, en los últimos tiempos. Sí. Y que se fuera acentuando, estos 2 últimos años se fue acentuando considerablemente. Sí. ¿Y cómo cambiamos la situación? ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿Qué podemos hacer nosotros desde los medios de comunicación o como ciudadanos normales para ir cambiando esta situación? Bueno, el Congreso hoy demostró lo que puede hacer. La Cámara de Diputados, con la sanción mordaza, lo que quiere es que no se digan más las cosas, ¿verdad? En una mayoría que por eso es un retroceso gigantesco, es un golpe durísimo al Estado de Derecho, lo que ocurrió hoy. La gente tiene que dimensionar que esto es grave y estamos retrocediendo a pasos agigantados, dominados por una mayoría que nos dice hacemos lo que queremos en el Congreso. Y acá, en el Ejecutivo, ¿qué pasó? Hagan lo que quieran, si son amigos, no pasa nada. Grave es, Carlos, ¿qué podemos hacer como ciudadanía? Y bueno, es complicado porque los que están en el Congreso son electos por las personas y bueno, me van a decir las listas sábanas. Para las próximas elecciones ya no tenemos la excusa de las listas sábanas porque ya tenemos listas desbloqueadas, que también necesitamos educar mucho a la población porque mucha gente no sabe que ya fue aprobada la lista desbloqueada, donde cada uno va a poder elegir dentro de los candidatos, Exacto, darle un voto de preferencia. Mire, me acaban de enviar esto y es una persona que entiende mucho de la función pública y dice lo siguiente, no voy a dar el nombre, pero dice, el sumario administrativo con jueces de la Secretaría de la Función Pública no tiene efectividad por 3 motivos. Uno, las instituciones que piden el sumario, ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, no provee toda la información a investigar ni presenta pretensiones como la destitución de funcionarios. 2, el pago de los gastos de diligenciamiento, que no son honorarios, de un sumario lo debe hacer la institución que pide un juez como el Ministerio de Salud Pública. 3, la destitución de un funcionario depende del ministro o máxima autoridad. Él puede apartarse, es decir, el ministro Mazzoleni puede apartarse de la sugerencia del juez del ámbito administrativo, no es vinculante la resolución del juez, dice esta persona que entiende del tema de la función pública. Fantástico. Vamos a poner la situación que Mazzoleni se aparte y le destituye al funcionario. El funcionario se va al Tribunal de Cuentas y entonces se encuentra con que en el expediente no hay ni un elemento de cargo en su contra. ¿Y qué va a resolver el Tribunal de Cuentas? Lo va a restituir, ¿verdad? Porque no va a haber un elemento de prueba. Porque esto no es que queda con la destitución de Mazzoleni al funcionario. El funcionario se vaya al Tribunal de Cuentas y se vaya hasta la Corte. Sí. ¿Y qué es lo que se juzga en esas instancias? Si existen o no pruebas.
Así de sencillo. Bueno, pero por lo menos eso, a ver, esta es una buena prueba para el ministro Mazzoleni, Sí. ¿verdad? Él está explicado acá de que él puede no tomar en cuenta la decisión del juez sumariante y adoptar él su propio criterio, ¿verdad? Y no va a ser ilegal, según nos dicen ahora. ¿Usted cree que va a ser posible? Y tal vez por la presión o por todo lo que está ocurriendo, pero yo te digo, hay que mirar a futuro y anotar esos nombres a ver cómo terminan en 4, 3, 5 años esos procesos y si estas personas son restituidas o no, porque eso es lo que a mí me preocupa y por eso me parece indignante que habiendo un sumario administrativo donde vos podés presentar todas las pruebas determinadas por otras instituciones, no las presentes para tener un caso sólido que luego no se vaya a ganar en el Tribunal de Cuentas y que no sea una salida temporal para darle el gusto a alguien o darle el gusto a la ciudadanía, decir, no, yo igual le destituyo, pero eso continúa, esa parte ya no nos cuentan. Y si vos no tenés un caso sólido administrativo, siempre pierde el Estado. Entonces, ¿por qué? Yo quiero saber por qué el ministerio no presentó pruebas. ¿Por qué no presentó pruebas? Yo no le escuché a nadie del ministerio dar una Y dígame, explicación. ustedes como parlamentarios no pueden citar al ministro de Salud y a los viceministros y a todos juntos ahí, señores, explíquenos esto. Sí, podemos hacer que hicimos ya alguna reunión virtual, pero tenemos que analizarlo a ver si ya no es a otro nivel, ¿verdad? Porque finalmente hay un equipo con él y vamos, es una buena opción de hacer un Zoom como hicimos en algún momento sobre varios temas y preguntar qué pasó en este caso. Exactamente, y que esto pueda pasarse a través de la Cámara del Congreso y la gente entonces que vea la gente públicamente las explicaciones del ministro. Es que él tiene que dar explicaciones, el ministro tiene que dar explicaciones. Él es la máxima autoridad de esa institución y se debe a la ciudadanía. Él es un funcionario puesto ahí para capitanear una institución muy importante como el Ministerio de Salud, pero también tiene que dar explicaciones de lo que ocurre en su institución. Sí, definitivamente. Bueno, ya está más tranquila. Más o menos. Hablar, no, sacarse estas cosas hace bien. Sí. ¿Verdad? Sí, pero estamos muy golpeados con lo que ocurrió hoy con la colega Celeste Amarilla, realmente preocupante, nos debe preocupar a todos, es un golpe muy duro, vuelvo a reiterar, al Estado constitucional de derecho, violando normas constitucionales. Un reglamento no puede estar sobre las normas constitucionales, aparte el reglamento dice inconductas, o sea, pero nosotros tenemos inmunidad de opinión justamente para que no ocurran este tipo de situaciones. Celeste está fuera por 2 meses, es mucho tiempo. Sí. ¿Y qué pasa, Carlos? O sea, acá, ¿por qué se le sanciona a Celeste? Se le sanciona porque dijo que 60, 70 congresistas llegaron a sus cargos con dinero sucio. Y estamos un grupo de diputados que todo el tiempo estamos hablando de gobernantes y de equipos y de mafias y de corruptos en el gobierno. Entonces, el día de mañana, entonces una mayoría dice, bueno, Rocío, Katia, Villarejo, Rejala, hablan mucho, ya todo el tiempo dice que son corruptos los del Poder Ejecutivo. Entonces vamos a sancionarles porque ¿quiénes son ellos para decir que son corruptos? Inconducta. ¿Es el inicio de algo? Tenemos que estar atentos. ¿Quiénes somos los próximos? Sí, efectivamente. Mire, me acaba de llegar esto, me acaban de enviar de Washington algunos amigos que uno desarrolla en esta profesión y quiero compartir con usted esto que me acaba de llegar. Vamos a ver si podemos establecer contacto con un ministro del Poder Ejecutivo a propósito de este tema. A ver si podemos contactarlo telefónicamente, a ver si atiende. Pero dice lo siguiente: BIT, Directorio Ejecutivo, a los directores ejecutivos del presidente. Asunto, nombramiento del vicepresidente de sectores y conocimiento. Me acaban de enviar, esto es del 7 de octubre del 2020. Para su consideración presento mi recomendación de nombrar al señor Benigno María López Benítez como vicepresidente de sectores
y conocimiento por un periodo de 3 años con entrada en vigor el 15 de octubre del 2020, creo que dice. En virtud de lo anterior, se adjunta el proyecto de resolución para el nombramiento del vicepresidente, así como el currículum vitae proporcionado por el señor López. Para los fines de la política de disponibilidad de información del documento adjunto es confidencial en su integridad. Pero ya está acá en Asunción y lo estamos observando a través del péndulo. Esa es la nota del... Esto es prácticamente la confirmación de que el ministro de Hacienda se va. Sí. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ese es el punto. Es la pregunta del millón. Vamos a ver si por ahí la producción puede contactar y el ministro puede responder sobre esto que estamos conociendo, de su posible nombramiento como en el BID como uno de los vicepresidentes. Así es, y la preocupación ahora es quién viene en un momento tan difícil, quién quiere tomar ese cargo, ¿verdad? Es fundamental. Nosotros estamos en una situación sumamente delicada, preocupados por el presupuesto, preocupados por el nivel de endeudamiento, Carlos, y bueno, cómo salimos de esta. Entonces va a ser clave la designación del nuevo ministro. Sí. ¿Y cree que él es el único que tiene que ser cambiado o usted cree que hay otros que deberían ser cambiados? No, yo creo que hay otros que deben ser cambiados hace rato. ¿Quiénes, por ejemplo? Peta se tiene que ir. ¿Por qué? Y se tiene que ir porque no hay una respuesta, Carlos. Quiero poner a lo mejor un ejemplo de que está hoy dentro de sus facultades, pero a nivel legislativo también se le quiere sacar esos recursos que son para arreglo de escuelas. Las escuelas se están cayendo, no se aprovechó este tiempo para arreglar las escuelas públicas, no hay una propuesta de mejorar ese nivel que tenemos en las evaluaciones para los chicos. Todo el tiempo está con un problema de comunicación misma también este señor. Y también tenemos mucho problema en el ámbito del Ministerio del Urbanismo y la Vivienda, muchas denuncias, es decir... Hay gente que se tiene que ir y no se está yendo. O sea, hay que, o por lo menos dar un respiro a ver si cambian las cosas, porque todo está muy estancado, Carlos. Sí, pero ¿y quién más? Porque hay denuncias sobre algunos ministros que no son tenidos en cuenta, que pasan. ¿Quién más debería irse? Y ahora mismo... ¿No recuerda? No hay algunos que ni aparecen, ¿verdad? El Ministerio de Desarrollo Social, yo no sé qué está haciendo. Yo hace muchísimo no veo ninguna noticia sobre ese ministerio tan importante, por ejemplo, ¿verdad? Estuvo sonando una persona que para mí hace un buen trabajo, salió hoy en el periódico que estarían en la rueda de cambio, que es la ministra de Industria. Y aquí ¿quién suena? Un ministro que fue cambiado por el acta bilateral de Itaipú y está sonando para ir otra vez de vuelta a un ministerio, ¿verdad? Entonces, parece como que si no hubiesen personas capaces en este país, hay muchísimos paraguayos muy preparados que deben ser convocados por el presidente de la República. Diputada, qué gusto que hayas venido. Te agradezco mucho, porque es importante hablar claro, hablar de frente y decir las cosas como son. Así que te agradezco que hayas aceptado la invitación. Gracias, Carlos. Bueno, vinimos con mucho sacrificio. Hoy una jornada maratónica. Yo pensé que no llegaba porque casi hasta las 8 estuvimos en sesión, pero bueno, gracias a vos por la deferencia, a tu equipo como siempre tan amable. Y te comprometo ya para seguir hablando de este tema con otros profesionales, ¿te parece? ¿Cómo no? Gracias, la diputada Rocío Vallejos. A la vuelta de la pausa, elecciones en el Consejo de la Magistratura. Hoy nos van a acompañar 2 de los candidatos y ustedes van a conocer sus propuestas. Un organismo fundamental para el buen desempeño de la justicia en nuestro país. A la vuelta de la pausa. Atención, que meteorología pronostica calor intenso, pero con Bristol enfría tu hogar con las cuotas más bajas del mercado en Aires Split. Aprovecha y retira tu aire ya mismo sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Midea 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 240.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya, desde la comodidad de tu hogar, al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, pedí ya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Y ya estamos con los dos candidatos que van a debatir hoy sobre el Consejo de la Magistratura. Son candidatos a integrar al Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal, doctor José Valenzuela? ¿Cómo anda? Hola Carlos, ¿cómo está? Hola Jorge y también un gran saludo para toda la gran audiencia del Péndulo. Gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Jorge Guarín? ¿Cómo anda? Carlos, un placer estar contigo esta noche. José, que por cierto fue mi compañero de facultad, y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. La primera vez que escuché Jorge Guarín, sí, creí que era el doctor. El de Callá. Sí, exactamente. Pero está bien. Bueno, díganme, ¿ustedes consideran como candidatos, es posible acabar con la injerencia política en el Consejo de la Magistratura? Doctor. Yo particularmente creo que sí, ¿verdad? Si nosotros nos hemos presentado por eso hoy, yo creo que uno de los grandes males que tiene la justicia es la injerencia de la mala política dentro de un órgano tan importante como es el Consejo de la Magistratura, porque yo siempre señalo esto. Hoy, ¿quién te determina qué tipo de ministro, qué tipo de fiscal general del Estado, qué tipo de jueces, qué tipo de fiscales quiere uno para el Paraguay? Lo define el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes flagelos que nosotros tenemos en esta época democrática es la gran injerencia que tiene la política dentro de el Consejo de la Magistratura, pero después inclusive dentro de quienes representan, por ejemplo, al estamento de los abogados y a quienes representan al estamento de las universidades, porque hay que señalar algo, Carlos, y a la ciudadanía hay que contarle también esto, que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen hoy sus representantes en el Consejo, y también un órgano que es político, que es el Ejecutivo, también tiene un representante, pero no es suficiente para ellos eso, y influyen directamente en los representantes de los abogados y en los representantes de las universidades. Y eso es sumamente claro y uno lo ve mucho en esta campaña y en otras campañas electorales también, donde la mayoría de los precandidatos buscan de alguna manera encontrar fuerza en la clase política para tratar de poder llegar a un espacio. Y por supuesto, al encontrar fuerza en la clase política, nada es gratis en esto. Nada es gratis en esto. Inclusive creo que hoy nos encontramos en una época muy interesante porque la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de excluirla a los funcionarios, excluirla a todos los funcionarios públicos, y creo que esa decisión es sumamente sana y hoy lo estamos viendo, pero igual vemos como algunos precandidatos de todas maneras buscan la posibilidad de encontrar en un vicepresidente, de encontrar en un ministro, de encontrar en un diputado, de encontrar en un senador, de encontrar en un expresidente, de encontrar en un exvicepresidente, buscan nuevamente cierta fuerza, ¿verdad? Entonces es muy difícil sustraerse a la injerencia política, pero desde el punto de vista de qué es lo que quiere un precandidato para el Consejo de la Magistratura. Bueno, después vamos a llegar a eso, a ver qué quieren ustedes para el Consejo de la Magistratura. Doctor Guarín, ¿vos qué pensás? O sea, que estaba nomás pensando, ya que comentaste el tema de Jorge Guarín, o sea, esta fecha de cumpleaños y todo coincidimos que, por cierto, es el sábado, así que un saludo muy especial al doctor Jorge Guarín, que vamos a estar de cumpleaños. Con relación a tu consulta en particular, yo creo, Carlos, que por la propia conformación del Consejo de la Magistratura, ciertamente tenemos injerencia política dentro de la selección de magistrados, porque ahí están un senador, está un diputado, está un miembro de la Corte y los representantes de las universidades privadas y nacionales y públicas, ¿verdad? Pero el hecho de que estén, o cómo nosotros podemos evitar que haya esa injerencia, o por lo menos que haya esa presión, es a través de la transparencia, que es uno de los ejes que nosotros estamos planteando dentro de lo que es la plataforma, porque si nosotros transparentamos la selección, los puntajes, cómo se va seleccionando, y le damos trazabilidad a esa presentación del edicto o de la candidatura, evidentemente de por sí cae de maduro, porque la propia ciudadanía va a estar controlando ese proceso de selección, y nosotros ahí lo que vamos a tratar es de humanizar y hacer un doble control a través del trabajo real dentro de lo que es la representación de los abogados ante el Consejo de la Magistratura. Ahora, el tema es, ¿qué es lo que seduce a los representantes del Consejo de la Magistratura para aceptar la injerencia política? ¿Por qué? Porque si hay algo que es frustrante en este país y que ha impedido que muchas inversiones se asienten en Paraguay, es la debilidad de la justicia. Acá no te preguntan si hay suelo rico, no te preguntan si hay gente preparada,
que falta y mucho. Pero lo que te preguntan los inversores es, ¿hay seguridad jurídica? De hecho, es el punto fundamental dentro de lo que es esta campaña y en general la gente que no está dentro de lo que es el ámbito jurisdiccional tiene que entender, y por qué les invito a todos que se involucren, es que hoy en día no hay circulante en la calle. No, realmente los comerciantes, nosotros no tenemos efectivo. ¿Por qué no hay efectivo? Porque no hay inversión, tanto nacional como extranjera, y justamente el motivo principal es la falta de seguridad jurídica. Todo el mundo quiere, acá tenemos las mejores tasas, tenemos una primavera económica, pero la gente La gente realmente no viene. no viene La gente porque no viene. falta la seguridad jurídica a nivel Exactamente. nacional. Doctor, ¿qué podemos hacer? Pero es muy difícil, yo entiendo por lo menos lo que dice Jorge, pero es muy difícil creer un poco en transparencia sobre la base de seguir trabajando en época de campaña con la clase política. Porque hay que decir esto, es decir, uno no puede señalar que al llegar al cargo va a intentar eventualmente a través de la transparencia colaborar un poco con la seguridad jurídica. Y si en campaña nosotros ya tenemos que transmitirle, no solamente a los que van a votar, sino transmitirle también a la sociedad que nosotros estamos comprometidos realmente con una independencia. Y acá hay que ser bien sincero y la gente tiene que entender un poquitito esto, que todos los candidatos en un gran porcentaje o precandidatos en un gran porcentaje están tratando de encontrar su fuerza Un apoyo político. en el apoyo político. Entonces hay que ser claro, es muy difícil hablar después de transparencia, hablar después de seguridad jurídica, cuando vos ya en campaña te vas a comprometer eventualmente tu posición, ¿verdad? Porque ¿quién te va a creer que después cuando llegues al cargo vas a tratar de apartarte un poco de ellos y vas a tratar de seguir básicamente tus convicciones o seguir básicamente las necesidades que tiene hoy la Administración de Justicia y principalmente que tiene la ciudadanía? Por acá hay que decir algo, acá hay un divorcio entre el servicio de justicia y los ciudadanos, y hay un divorcio también entre los operadores de justicia y los abogados particulares, ¿verdad? Que hoy haya o no haya circulantes no creo que se deba única y exclusivamente a esa cuestión. Lo que yo sí creo es que es muy difícil construir seguridad jurídica en este país cuando tenemos un órgano como el Consejo de la Magistratura que está necesariamente muy identificado con la clase política nacional, y no la más buena, sino la clase política mala en este país. Ahora, yo les cuento lo que uno percibe desde afuera. Que cada uno, que las personas que tienen poder económico o político en este país, finalmente llegan a jueces que son de su conveniencia. Esa es la percepción que uno tiene de la justicia. Y que en muchos casos terminan en la nada, o terminan con penas muy leves, o terminan sin sanción alguna, porque los jueces o los fiscales o los magistrados o los de segunda instancia y hasta los de la Corte Suprema de Justicia les deben favores. Sí, eso es así, Carlos. Es decir, nosotros tenemos en Paraguay una justicia totalmente selectiva, ¿verdad? Y eso no importa al fuero, eso lo vemos un poco más en lo penal, lo tenemos igual en lo civil, lo tenemos igual en lo laboral y quizás lo vemos muy poco en las cuestiones que guardan relación con la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Pero eso lo vemos de manera muy profunda. Y acá hay que hacer un cambio real, pero un cambio en modelo de gestión. Y un cambio también en las personas que están dentro del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura se bastardeó, pero estrepitosamente, porque se considera que el Consejo de la Magistratura es un botín de la Universidad Nacional de Asunción. ¿En serio? Entonces, ese es el gran inconveniente que tenemos, ¿verdad? En realidad, con relación a lo que estaba diciendo mi querido amigo José, diciendo en parte en el sentido que yo soy un convencido que hay que construir con todos los actores, no solamente políticos, gremiales, con la sociedad misma. No podemos estar disociados y hay que ser realistas. Yo, José, sabes que te respeto, pero hay que ser también realista de cómo uno construye. ¿En qué sentido realista? Cómo uno va construyendo un proyecto, en el sentido que nosotros necesitamos congeniar con todos los actores gremiales, políticos de la sociedad civil. ¿Para qué? Para tener un entendimiento de la realidad nacional y en base a eso plantear algo positivo, porque de nada sirve hacer un lindo discurso si después llegas al cargo te encontrás con esa estructura sumamente viciada, abroquelada, que es el Consejo de la Magistratura, y chocás fuerte y no haces nada, te quedás hablando solo. Entonces, ¿y cuál es también, la alternativa? ¿Adecuarse no, a ese justamente grupo dominante? nosotros tenemos que romper el esquema, nosotros tenemos, al llegar a ese consejo, tenemos que llegar, romper ese esquema,
a través de la Y transparencia, a doctor, través de la ¿cómo, por ejemplo, discusión. vos crees que podrías romper esa estructura? De hecho, y justamente eso también, y José sabe, nosotros formamos parte ya de lo que es el Consejo. Yo ocupé 2 cargos ya a nivel nacional, uno siendo estudiante y otro no docente. Y una vez que vos conocés el sistema y conocés lo que es la reglamentación, entonces desde adentro podés hacer un cambio real en el sentido de que a través de tu gestión podés llevar agua hacia tu molino, ¿verdad? De lo que es, en este caso que nosotros planteamos, vuelvo a insistir, el tema de la transparencia y por otro lado lo que es la descentralización. Entonces, ciertamente la injerencia política, estamos muy abocados y estamos conversando sobre ese tema en particular, pero el tema en sí, la propia estructura del Consejo de la Magistratura hoy en día nos obliga de alguna u otra manera a tener que trabajar con ellos y trabajando en forma mancomunada. No, uno entiende, claro, uno entiende que puedan trabajar. Ahora, yo no creo que tengan que ser prisioneros. No, en absoluto. Sí, categoría, o Yo sea, justamente creo conveniente que justamente nosotros que compartimos prácticamente la misma generación con José, tenemos que salir de lo común, romper ese esquema y realmente hacer una transformación positiva, porque hay que ser conscientes, no todo lo que está en el Consejo de la Magistratura está mal. Hay que ser consciente que hay ciertas cosas que se hicieron bien. Entonces, en ese sentido, nomás lo que yo menciono es la transformación positiva. Construir algo nuevo sobre lo ya hecho, ¿verdad? José, ¿y cómo pensás que se puede construir algo nuevo de esta manera? yo diciendo con Jorge, por supuesto que respeto un poco la posición que tiene él, pero yo diciendo que necesariamente uno antes de llegar ya tiene que comenzar a construir con algo, ¿no? Uno construye una plataforma de trabajo sobre la visión de qué es lo que se tiene que hacer de manera positiva dentro del Consejo de la Magistratura. Por supuesto, dejando de lado y precautelando siempre lo bueno que se ha hecho. Pero uno tiene que tener una visión de qué es lo que va a hacer, no simplemente ir para ocupar. Porque a mí, al escuchar un poquitito lo que dice Jorge, me parece más bien es que lo que uno trata de hacer es asegurar de alguna manera llegar al cargo, ¿verdad? Y no importa el medio que uno utilice para tratar de llegar al cargo. Y ahí es lo que yo realmente, por las experiencias que uno tiene en este país, ve muy difícil que después uno pueda divorciarse de quienes te ayudaron eventualmente para llevar. Porque el interés de la medida de la acción. Es que decir todos te van a decir, claro, te van a decir que te votaron. por supuesto. Claro. Es que es lo que ocurre, ¿verdad? Y es más, la misma gente que te votó cuenta. Sí. Yo le apoyé y él sabe que yo le apoyé y dice en público inclusive para que ya se deba un favor. Claro. Pero vamos a una cuestión concreta, ¿verdad? Porque la gente hace mucho discurso. Pues la pregunta es, ¿cómo podemos lograr hoy mejorar el nivel de los jueces y de los fiscales que tenemos en la República del Paraguay? Bueno, Para así quédate bajar un poco la corrupción y bajar un poco el nivel de impunidad, ¿verdad? Quédate ahí. Bueno, vos ya sabés, ya tenés la respuesta. Entonces, vamos a trasladarle a él esa pregunta. Ok. Y después vos vas a tener la respuesta. No, ¿Cómo podríamos hacer para de- elevar ese nivel? De hecho, yo coincido con José en el sentido que una sociedad formada es una sociedad libre de corrupción. El Consejo de la Magistratura tiene un deber moral con relación a la formación, donde hoy prácticamente la escuela judicial que yo en lo particular fui alumno, José justamente es docente, creo yo que está obsoleta, tiene que ser más práctica que teórica, y por sobre todas las cosas el Consejo de la Magistratura tiene que de una vez por todas estar a disposición de todos los colegas. Para que te explique una cuestión, Carlos, hoy en día solamente 5 departamentos tienen esa posibilidad de tener escuela judicial y se va rotando por año. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en un departamento, o sea Itapúa o Alto Paraná, y este año no tengo los recursos, el año que viene recién tengo esa oportunidad y capaz ese año no esté en mi departamento de la escuela judicial. Entonces, nosotros si queremos tratar de igualar a todos o medir por la misma vara, el Consejo de la Magistratura tiene que dar esa posibilidad a través de su órgano ejecutor, que es la escuela judicial. Entonces, yo lo que propongo es una escuela judicial accesible y por sobre todo las escuelas, si no es barato, si no es gratis, por lo menos hacerlo accesible a todos por igual. Doctor, ¿y cómo vos crees que podés colaborar para mejorar la calidad de jueces, fiscales y todos los encargados de la justicia? Acá hay que hacer dos cosas. Primero, tocar el reglamento, que realmente el reglamento está diseñado para que un sector nada más pueda acceder hoy
a los cargos públicos. ¿Sí? Hoy no tenemos un sistema igualitario para que los mejores puedan llegar. Tenemos un sistema que está amañado, que ¿Cuál es el aparentemente sector que siempre trata llega? de ser, y el sector que siempre llega es el sector que tiene eventualmente recursos económicos para poder estudiar, porque el sistema que tenemos nosotros es de la pseudo-meritocracia. ¿Verdad? ¿Por qué la pseudo-meritocracia? Porque se ha constituido esto sobre la base de una cartoncracia. Entonces, ¿quién puede tener los cartones hoy, Carlos? Los cartones pueden tener solamente las personas que tienen plata y que tienen tiempo para poder estudiar. Pero el cartón no te define. El cartón no señala que realmente vos tenés los conocimientos que se dicen que tienen cartón. Esa es una realidad en el Paraguay. Así salimos los abogados después de cualquier facultad de Derecho. Salimos diciendo, realmente no aprendimos mucho, vamos a ir a aprender en los tribunales, vamos a ir a aprender en la fiscalía, y después decimos, vamos a ir a los cursos. Yo siempre digo, esto no es que vos entras a un curso y automáticamente el conocimiento se sube por tus pies y se queda en tu cerebro, ¿verdad? No funciona. Entonces, hay que cambiar el sistema porque esta reglamentación está diseñada para que quienes ya están en el cargo se sigan manteniendo, quienes entraron con ese sistema. Y por supuesto está diseñado para que otras personas nos ingresen. Y explico por qué. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hoy tenemos un mecanismo de evaluación a través de un examen que vale solamente 250 puntos. Y después vos sumás con los cartones una cantidad inmensa de puntos. Entonces la pregunta es, hoy tenemos ya este reglamento que tiene más de 6 años. Y este reglamento nos ha dicho lo siguiente, nos ha mejorado el nivel de los jueces y los fiscales. Todo lo contrario, ha empeorado considerablemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Carlos? Hoy los cartones son más que suficientes que tu examen de conocimientos generales. Hace 3 semanas un medio de comunicación nos dice que quienes se presentaban para el examen penal se aplazaron en un 50%. ¿Quiénes son los que se aplazaron? Jueces, fiscales y quienes están. Pero ellos están tranquilos. ¿Por qué? Porque los puntajes que tienen con los cartones le van a ser suficientes para seguir manteniéndose dentro del cargo. Y esto es lo que nadie nos quiere decir. Y ningún candidato lo quiere hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle al examen 400 puntos. El examen va a ser que te define necesariamente cuál es la condición que tiene una persona. Primera modificación que tenemos que hacer. Eso es solamente a través de una resolución. Primera modificación. Segunda modificación que nosotros tenemos que hacer. Hoy no tenemos un mecanismo real de control efectivo de las funciones que tiene un juez y que tiene un fiscal. Porque el jurado no sirve. El jurado de enjuiciamiento de magistrado no sirve. Y no sirve por 2 cosas. No sirve por su composición y tampoco sirve porque los abogados, quienes litigamos, no les vamos a denunciar a los jueces y a los fiscales porque los jueces y fiscales no dan muerte laboral cuando vos les denuncias. Entonces el sistema está diseñado para que los abogados... ¿Qué quiere decir muerte laboral? Y muerte laboral se te inhiben, Carlos. Ah, se te inhiben. Entonces yo soy juez y te digo, che, Carlos, vino Jorge y me recusó y me denunció. A este le vamos a joder. Entonces vos ya sabés, porque te dice, cuídate pues. Cuídate de Jorge porque Jorge te puede denunciar. Y eso funciona al radio, así se van comunicando. Así y esto es, lo doctor, vemos así es el sistema no solamente en judicial. En Asunción, realidad, esto lo vemos también afuera. Entonces, ¿qué yo digo, Carlos, para terminar de darle un poquitito a Jorge la palabra? ¿Qué digo? Vamos a crear un mecanismo de control eficiente cuando vos estás en el cargo. Porque vos no pudiste haber mentido cuando entraste. Pero ahora en el ejercicio de tu mandato, como estamos dentro de una república, los funcionarios tienen que someterse a un control. Y el control que nosotros planteamos es un control sobre exámenes especiales que una persona tenga. Hoy el mecanismo de control para que un juez o un fiscal que concursa por su cargo ingrese nuevamente a la terna tiene un examen de evaluación diferenciada, que es un examen de fachada, que es un examen falso. Doctor. la verdad que sobre el punto en particular, Carlos, es muy interesante y muy loable justamente lo que estaba diciendo José. Nosotros realmente estamos, como te dije, planteando esa transformación positiva. Creemos firmemente en el dejar de lado las viejas prácticas y por sobre todas las cosas coincido con el tema de que tenemos que cambiar ese reglamento en el sentido de que hoy en día sabemos que una gran cantidad de colegas asisten nomás a diferentes cursos de capacitación, de maestría, independientemente del costo, porque hay muchos que no pueden tampoco afrontar, pero los que sí pueden, hacen esos diferentes cursos y no tienen la especificidad necesaria para concursar. Hay muchos peros sobre este tema en particular, pero lo que yo soy de criterio, para no hacer una locución muy extensa, desde mi punto de vista, para que una persona sea apta o sea ternada, el único requisito tiene que ser la idoneidad. Y dentro de esa idoneidad, ¿a qué me refiero?
justamente un porcentaje de esa idoneidad lo va a definir un examen práctico, no otra vez un examen teórico donde se te enseña a memorizar el código. Nosotros, si queremos tener un fiscal capaz, le ponemos un examen práctico de cómo, una casuística y cómo va a imputar. Lo mismo para el juez, cómo va a sentenciar y así sucesivamente. Un cierto porcentaje dentro de eso, sí, la capacitación, porque es evidente que hay mucha gente que no solamente se capacita acá, sino también en el exterior, que hay que darle el mérito correspondiente. Y por sobre todas las cosas, el lado humano del que quiera ternar. Nosotros como miembro del Consejo de la Magistratura tenemos que buscar la forma de humanizar un poco ese sistema de selección y tener un trato directo con la persona interesada, conocerlo. Hoy tenemos esa audiencia para todos que vale 10 puntos, pero al final es una joda realmente porque prácticamente son 5 minutos donde el miembro del Consejo de la Magistratura prácticamente no le puede ni conocer porque con 5 minutos no es nada. entonces, eso es un punto muy importante para debatir y también aliento a lo que mencionó también José, pero la idea fundamental es que coincidimos por lo menos en este punto en particular. Bueno, está bien. Hay coincidencia. Les quiero consultar algo, esto no tiene nada que ver, pero como son abogados y pueden formar parte del Consejo de la Magistratura si son electos, ¿qué piensan que debería hacer el senador Baqueta, quien es el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, con todo lo que le pasó el fin de semana? ¿Qué creen que él debería hacer? Tiene que apartarse del cargo, ¿verdad? ¿Debería apartarse del Sí, cargo? por supuesto. Debería apartarse del cargo hasta tanto... De los dos cargos, tanto del Senado como del jurado. No, del jurado debería apartarse, del Senado no, ¿verdad? Del Senado no debería. Del jurado sí, porque el jurado necesariamente hoy está siendo utilizado también de manera selectiva para perseguir a alguno o no, ¿verdad? Entonces él debería apartarse del cargo si por lo menos desea dejarle trabajar tranquilo a la gente fiscal. Y también hay que pedirle hoy a los fiscales que sean un poco más rápidos en las investigaciones, principalmente en aquellas donde tenemos decesos, pero tan tristes como es la pérdida de cuatro vidas. En este caso de 4 vidas. Entonces tiene que ser mucho más rápido la administración de justicia y el senador debería apartarse. Ajá. ¿Y usted qué piensa, doctor? Primero que nada, solidarizarme con la triste pérdida de la familia. Realmente fue un hecho lamentable. Y en lo particular, yo, Carlos, diría que ciertamente podría realmente el senador apartarse, pero si yo pienso así, de esa manera que debería apartarse, entonces estoy alentando también que hay una fuerte injerencia por parte de la presidencia de una institución tan importante como el jurado. En ese sentido, yo en lo particular diría o pienso de que independientemente a su alto cargo dentro del jurado de enjuiciamiento, yo le doy mi voto de confianza al fiscal que está en la causa y realmente reconozco su independencia, así que yo no creo que el fiscal que está en la causa se dejaría injerenciar por el actual presidente del jurado. Pero no me contestaste, le parecía un canciller. Yo era funcionario de Cancillería. Bueno, ahí está, realmente. pues por eso, no me contestaste lo que te pregunté. ¿Qué debería hacer el senador Baqueta como presidente del jurado de Con enjuiciamiento? relación a tu consulta en particular, yo no creo que debería apartarse. ¿Por qué? Porque confío en la gestión del actual fiscal que está en la causa. ¿Usted tiene posiciones divergentes ustedes? Sí, yo sinceramente yo no comparto con esa posibilidad porque es desconocer una serie de hechos que normalmente ocurren en lo que es la administración de justicia, ¿verdad? O sea, el hecho de decir el fiscal vamos a considerar que va a llevar adelante una investigación objetiva no guarda relación con la injerencia que pueda tener el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. O vamos a poner que sea el presidente de la Corte Suprema que haya tenido el accidente, ¿verdad? Es decir, no hay relación en esa situación. Y yo vuelvo a repetir, lo más sano para evitar. Pues vamos a poner un ejemplo muy, muy básico. Nosotros tenemos un jurado de enjuiciamiento y un presidente que hoy, por ejemplo, pide informes sobre decisiones que toman tribunales de sentencia antes que la sentencia se haya dictado. Es decir, en juicios orales y públicos, un tribunal explica su decisión y antes que se cumplan el plazo de 5 días que normalmente cualquier tribunal da para poder emitir su fallo directamente, tenemos que el presidente del jurado de enjuiciamiento le pide informe. Por supuesto que esa es una medida que no tiene razón de ser y es también una medida que influye necesariamente en los jueces, ¿verdad?
Bien, estamos llegando al final y les doy a cada uno 30 segundos para que expliquen por qué deberían votar por ustedes para ser representantes en el Consejo de la Magistratura. A ver, doctor Bogarín. En lo particular, con todos los colegas que nos están mirando y gracias por la oportunidad que nos das en tu programa, principalmente saben bien que yo soy un eterno gremialista, yo no soy ningún improvisado, tengo un grupo de colegas que hoy están trabajando y que somos parte de una familia. Les invito a cada uno de los colegas a formar parte de este equipo y que juntos podamos construir un nuevo sistema de justicia sobre la base de que no somos ninguno improvisados, queremos hacer algo positivo y estamos para grandes cosas. Así que, queridos colegas, Carlos, José también, que hoy justamente estamos compartiendo una mesa, la idea es que yo tengo esa facilidad de hablar, yo soy un eterno representante y pueden contar conmigo para lo que sea. Perfecto. Doctor, 30 segundos, doctor. Gracias, Carlos. Bueno, también un gusto haber compartido acá con Jorge. A todos los abogados y las abogadas les digo lo siguiente: este es el momento que tenemos para poder realizar un cambio realmente. No solamente un cambio de personas, sino un cambio de gestión. Con José Valenzuela van a tener 3 propuestas claras: descentralizar la gestión del representante de los abogados, que los abogados tengan mayor respeto dentro del sistema de justicia y que realmente generemos un verdadero cambio con la formación y el control de los operadores de justicia. Hoy necesitamos un representante que sea independiente, no un representante que esté sujeto a la política. José Valenzuela viene del pasillo, José Valenzuela viene de las clases y con él van a tener un verdadero cambio porque realmente los voy a representar a los abogados y no a los funcionarios públicos o eventualmente a la clase política. Hay Bueno, gracias, un doctores. tema. Saludo muy especial a Mambay Ferreira que nos está mirando, que es mi dupla y ella es representante de la mujer paraguaya y de todo el departamento de Alto Paraná. Perfecto, señores. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Carlos. La gente ya le va a empezar a conocer y con la propuesta que ustedes plantearon, a ver si convencen o no a su electorado. Así que gracias por compartir Gracias, este Carlos. espacio y a ustedes por otro miércoles más. Hasta la próxima.